Hola, te doy la bienvenida al séptimo video de este curso gratuito de Introducción a ReactJS. Si es la primera vez que estás viendo mis videos, te invito a que puedas ver el resto de videos de esta colección, donde ya hemos abordado múltiples conceptos en JavaScript avanzado, que son los requisitos necesarios para aprender desarrollo frontend en ReactJS. Si este contenido te ha sido útil y lo consideras de alto valor, te pido que lo apoyes suscribiéndote al canal o regalándome un café. El link te lo dejo en la descripción de este video y así me apoyarás para seguir subiendo más contenido al canal. Anunciarte también que puedes unirte a la comunidad en WhatsApp de este canal, el link lo dejaré en la descripción, donde pronto anunciaré novedades que posterior a la publicación de este video lo anunciaré en la comunidad. Eso ha sido todo, sin más que agregar, comencemos. En el capítulo anterior habíamos conocido qué es una función closure, habíamos llevado a la práctica la mezcla del objeto dis más la función closure, habíamos aprendido el propósito de un lenguaje orientado a objetos, habíamos conocido los principios y directrices del paradigma orientado a objetos en JavaScript, y por último habíamos implementado el principio SOLID de responsabilidad única en un ejemplo hecho en programación orientada a objetos. Retomando lo anterior, tenemos los siguientes contenidos para este video. ¿Qué es la recursividad en JavaScript? ¿Por qué una función recursiva es una técnica alternativa a los bucles? Luego, continuando con nuestro aprendizaje de los principios SOLID en JavaScript, conoceremos el principio de abierto cerrado, más conocido como OCP, por lo que veremos como parte final de este video cómo se implementa el principio OCP haciendo uso del paradigma funcional y del paradigma orientado a objetos. Las tareas repetitivas suelen implementarse en el código mediante bucles. Sin embargo, tenemos otra alternativa, la recursividad o recursión, que es la técnica en la que una función se llama a sí misma, pero dentro de sí para repetir un procedimiento. La función se hace llamar recursiva, y a continuación vamos a comenzar a construirla a partir de las características que definen una función recursiva. Pero antes partimos de una tarea repetitiva, como la tarea de sumar los 5 primeros números naturales. Para llevar a cabo esta tarea repetitiva, podemos hacer uso de un bucle. Así que vayamos al código para escribir el bucle. Voy a crear un nuevo proyecto. JS7. Y lo haremos en el código. Dentro voy a crear un nuevo archivo JS. Listo. Ahora voy a crear la función dentro de la cual voy a hacer esa tarea repetitiva de sumar los 5 primeros números naturales. Le pongo mar any numbers. Parto desde el número 0. Luego dentro de un bucle for voy a sumarle a 0 los 5 primeros números. Entonces empezaría desde 1 hasta el número 5. Y los números que se van a ir sumando al 0 van a ir incrementando, ¿no?, en cada ciclo repetitivo. Entonces, para que se pueda sumar, vamos actualizando en cada ciclo repetitivo la suma. Y por último le pido que nos retorne el resultado de la suma, ¿no?, después de realizar la tarea repetitiva. Y voy a imprimir los resultados de esta función. Listo. Y entonces lo llevo a ejecución y tengo los resultados. Puedo agregarle como parámetro la cantidad de números naturales que quiero sumar. Así que puedo agregar un parámetro aquí que va a ser la cantidad de números que voy a sumar desde el número 1. Y entonces le voy a pedir que se puedan sumar los 10 primeros números. Y ahí tendría los resultados. Esto es mediante el uso de un bucle, ¿no?, lo que se conoce como el método iterativo, ¿no? Mediante iteraciones estoy realizando esta tarea repetitiva. Ahora lo voy a realizar mediante recursividad, mediante la técnica de la recursión. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Entonces parto de una función dentro de la cual voy a hacer la recursión. Entonces tenga el mismo nombre. Entonces la primera característica de la recursión es que es una función que se llama dentro de sí misma, ¿no? Entonces para eso debo llamar
la función dentro de sí misma. Esa es una de sus primeras características, ¿no? Pero aún no está definido la recursión, solamente con implementar esta primera característica. Pero veamos qué sucede a realizar esta actividad, ¿no? Lo vemos en los ejemplos, podemos ver en los ejemplos de las diapositivas. Aquí. Entonces le podemos agregar, podemos hacer que se imprima este string. Listo, entonces vamos a ver qué obtenemos. Bueno, necesitamos ejecutar la función. Y ahora sí lo llevamos a ejecución. Listo, entonces tenemos que al momento de ejecutarse esta función, la función que está dentro del contexto global, ¿no? Dentro de ella se buscan las ejecuciones, ¿no? Entonces se da una primera ejecución, se muestra, se imprime este resultado, y luego lo segundo sería llevar a cabo esta segunda ejecución, ¿no? Que nuevamente vuelve a llevarnos a la función de la línea 1. Entonces lo que sucede en sí es que primeramente se crea un contexto, el contexto de la función, el contexto de la función SumAnyNumbers, y luego nuevamente al momento de hacer la ejecución de esta función en la línea 5, sucede que nuevamente, aparte de que se imprime lo que está en la línea 2, se va a ejecutar nuevamente la función. Entonces nuevamente se crea otro contexto de función. Dentro de ese contexto de función nuevamente se vuelve a repasar la función que teníamos en la línea 1, nuevamente se vuelve a imprimir lo de la línea 2 y se ejecuta otra vez la función, ¿no? Entonces tenemos que dentro de cada ejecución nuevamente se vuelve a crear otro contexto de función, ¿no? Y así va a ser infinitamente. Después de este contexto de función nuevamente se va a volver a encontrarse con esta línea, la línea 3, y nuevamente se va a crear otro contexto de función. Y así sucesivamente. Entonces todavía no está definido la recursión solamente con llamar la función dentro de sí misma. Veamos aún la segunda característica, que el argumento de la función retornada debe ser distinto al de la función padre. Entonces veamos, vayamos a implementar ello. Entonces deberíamos tener un argumento dentro de esta función. Vamos a poner un argumento m y un argumento distinto para la función hija, ¿no? Son argumentos distintos, como se puede ver aquí. Y ahora podríamos partir desde la ejecución de la función con el número 1 y veamos ahora los resultados. Ajá. Tenemos el mismo mensaje de error, ¿no? Que se ha excedido la cantidad de stacks que se han ido creando, la cantidad de contextos, ¿no? Porque como hemos dicho, había una infinidad de contextos que se iban creando, ¿no? Entonces, JavaScript, al darse cuenta de ese problema, de que se van creando infinitos, cada vez más y más contextos, ¿no? De llegar al infinito, entonces llega un momento en que JavaScript bloquea ese código, lo detiene, ¿no? Porque este código ya no se detendría. Entonces lo detiene y muestra ese mensaje, ¿no? Que la cantidad de stacks, la cantidad de contextos de ejecución han sido excedidos, ¿no? El tamaño se ha excedido. Entonces detiene la ejecución. Y lo mismo está sucediendo aquí también, ¿no? En este ejemplo sucede eso y también aquí sucede lo mismo. Porque primeramente esto comienza desde el valor de 1, luego se imprime lo que está en la línea 2 y en la línea 3 se ejecuta nuevamente con el valor de 2. Y luego nuevamente se vuelve a ejecutar, ¿no? Vuelve nuevamente a ejecutarse la función, acá, la ejecución de la línea 3, con el valor de 2, se imprime lo que está en la línea 2 y nuevamente esta función se ejecuta pero con el valor ya incrementado en 1, o sea, sería con el valor de 3. Y así sucesivamente, ¿no? Se van creando nuevamente más contextos. O sea, el primer contexto tenemos el contexto de función de la función SumAnyNumbers, ¿no? Que dentro de sus ejecuciones imprime lo de línea 2 y luego ejecuta la función con el valor de 2, ¿no? Entonces eso tenemos ahí la ejecución de la función con el valor de 2, que nuevamente crea otro contexto de función, el cual dentro de ejecución nuevamente vuelve a imprimir lo de la línea 2 y ejecuta nuevamente la función SumAnyNumbers con el valor de 3, ¿no? Y así sucesivamente esto no se va a detener, pero JavaScript lo detiene, ¿no? Darse cuenta que ha excedido la cantidad de stacks apilados uno encima de otro, ¿no? Porque estos se van apilando uno encima de otro. SumAnyNumbers 2 se apila sobre SumAnyNumbers 1 y luego encima de SumAnyNumbers 2 se apila SumAnyNumbers 3 y así sucesivamente sigue sucediendo, que se van apilando. Entonces JavaScript se da cuenta de ese exceso de apilamiento de distintos stacks, de distintos contextos de función y lo detiene la operación. Ahora agregamos una tercera característica porque aún todavía no está definida la recursión, ¿no? Porque aún no nos da
errores, ¿no? Esto no, la recursión no es una técnica que nos va a dar errores, sino resultados. Entonces aún nos falta ver una tercera característica. Y ahí tenemos la tercera característica. La función debe tener al menos una sentencia de cierre, ¿no? Esa es la característica que va a terminar por definir una recursión, una función recursiva, ¿no? Entonces vamos a colocarle una sentencia de cierre. Aquí le podemos poner si lo que le paso por parámetro es igual a 3. Le podemos decir que muestre en consola el fin del programa. Fin del programa. Y en el caso contrario de que no se cumpla esa condición de cierre, siga ejecutando la función, siga llamando a la función por repetidas veces. Listo, lo tengo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Y veamos esto, qué resultado nos da. Listo, y tengo los resultados, ¿no? Primeramente parte desde el valor de 1, imprime lo de la línea 2, entra dentro de esta condición, ¿no? Dentro de este if, dentro de este else, dentro de este bloque de código. Entonces, al darse cuenta que es distinto de 3, va a la línea 6, nuevamente ejecuta la función summanyNumbers con el valor de 2. Entonces vuelve a imprimir nuevamente por segunda vez la numbers. Luego, como 2 es distinto de 3, nuevamente vuelve a ejecutar la función con el valor de 2 aumentado en 1, ¿no? O sea, con el valor de 3. Entonces sería summanyNumbers 3. Y entonces nuevamente vuelve a imprimir lo de la línea 2. Entonces ya tendríamos la numbers 3. Y por último, como 3 es igual a 3, entra dentro de este bloque de código y imprime el fin del programa, ¿no? Entonces ya no entra a ejecutar nuevamente la función. Entonces esto sería ya definido, ya estaría definido entonces aquí ya una recursión. Ya habríamos implementado correctamente la técnica de la recursión. Habríamos definido nuestra función recursiva, ¿no? Se le llama así, función recursiva, dentro de la cual implementamos la técnica de la recursión. Tenemos las 3 características que van a definir la recursión. Que la función se llame dentro de sí misma, que la función tenga como parámetro, que la función hija y tanto la función padre tengan distintos parámetros, ¿no? Y por último, la tercera característica, que tenga una condición de cierre, ¿no? Esta es la condición de cierre, que cuando sea igual a 3, se detenga por fin el programa. Podemos poner mayores cantidades. Una vez que llegue a esa cantidad, se va a detener el programa, ¿no? Empieza desde 1, entonces va subiendo hasta 5, y ahí es donde se va a llegar a detener el programa, ¿no? Similar a como lo hace una iteración, ¿no? Le damos todos los medios para que pueda llegar a detenerse esta tarea. Entonces lo mismo estamos haciendo aquí, para que pueda llegar a detenerse esta tarea. Y entonces muestra los resultados hasta cierto punto, va haciendo las repeticiones, y una vez que llega a su condición de cierre, finaliza el programa. Ahora veamos un ejemplo más. Aún no hemos llegado al objetivo de poder sumar los 5 primeros números con la técnica conocida como la recursión. Así que primero vayamos a terminar de explicar el ejemplo anterior. Bueno, gracias a las 3 condiciones que debe cumplir una recursión o una función recursiva, ¿no? Es que vamos a tener un programa que nos permita proporcionarnos un resultado conciso, ¿no? Y también vamos a tener que el programa no va a tender al infinito, ¿no? Como los ejemplos anteriores, ¿no? En este caso solamente se van a llegar a crear 3 contextos de función, y el programa va a poder completarse, ¿no? El programa comienza con el parámetro número 1, ¿no? La función summanyNumbers evaluada en el parámetro número 1. Una vez que se ejecuta la función summanyNumbers con el parámetro número 1, se crea el primer contexto de función. Luego, dentro de la función, nuevamente, se ejecuta la función summanyNumbers con el parámetro número 2, ¿no? Entonces, en la etapa de ejecución de la función summanyNumbers 1, se crea otro contexto de función, o sea, pila encima otro contexto de función. Y luego, nuevamente, la función summanyNumbers 2 se ejecuta, y luego nuevamente se vuelve a ejecutar la función summanyNumbers con el parámetro número 3, ¿no? Entonces se crea otro contexto de función. Y ahí finaliza, ¿no? Porque imprime la línea número 2, y luego, como es igual, como cumple con la condición del if, imprime el string fin del programa, y ahí termina la ejecución del programa, ¿no? Entonces tenemos una cantidad limitada de stacks que se apilan uno encima de otro, ¿no? Ahora volvamos al programa. Entonces ahora nuestro objetivo va a ser poder sumar los primeros 5 números naturales mediante una función recursiva. Entonces vamos a crear nuestra función recursiva. Vamos a usar el código anterior. Vamos a reciclar este código para poder
continuar. Listo. Ahora sí. Le quitamos esto. Entonces, al igual que en el bucle, voy a crear mi variable sum, que va a ser igual al 1, ¿no? A 1, que va a ser el primer valor que va a tener. A 1 más la función. Debe cumplir las tres características, entonces dentro estoy llamando a la función SUMAnyNumbers con un parámetro distinto al de la función padre. Entonces va a ser con SUMAnyNumbers 2, ¿no? Listo, le puedo quitar esto. Realmente voy a llamar una vez a la función. Le voy a crear la condición de cierre una vez que sea 5, que me retorne m, y luego que retorne algo esta función para que nos pueda dar un resultado. Entonces que retorne m, que retorne la suma, quiero decir, ¿no? La suma es el resultado final que queremos obtener. Entonces para poder conseguir la suma, vamos a imprimirlo. La función SUMAnyNumbers 1, o comenzar desde 1, ¿no? Guardamos. Listo, vemos los resultados. Esto comienza a sumar de 5. Ajá, sí, está muy bien. Ahora expliquemos los resultados, ¿no? Entonces comienza desde el valor igual a 1, ¿no? Entonces no entra dentro de la condición de cierre, por lo que se colocaría aquí 1 más la función SUMAnyNumbers, de 2, ¿no? Entonces, como se trata, ¿no?, de una variable que guarda una ejecución dentro, entonces JavaScript lo que hace es ejecutar esto, ¿no? Entonces nuevamente se vuelve a crear otro contexto de función, el contexto de función de la función SUMAnyNumbers evaluado en 2. Y esto sería, y SUMAnyNumbers 2 entonces se volvería, nos daría otro resultado. Ahora vamos a dejarlo así. Entonces una vez que se ejecuta la función SUMAnyNumbers 2, no entra dentro de la condición de cierre, obviamente, pero va a modificar va a hacer cambios dentro de la variable sum. Entonces va a decir que vamos a tener que dentro de la variable sum vamos a tener 2 más la función SUMAnyNumbers 3, ¿no? 2 más la función SUMAnyNumbers 3. Entonces ese es el valor que vamos a retornar, ¿no? Entonces, esto lo podemos colocar acá abajito, ¿no? Ese es el valor que va a retornar esto. La función SUMAnyNumbers 2 nos va a retornar 2 más SUMAnyNumbers 3. Luego se va a ejecutar SUMAnyNumbers 3. Entonces cuando se ejecute no entra dentro de la condición de cierre y solamente se modifica la variable sum. Entonces se va a modificar de la siguiente manera. Va a ser 3, ¿no?, que tenemos por parámetro, más la función SUMAnyNumbers aumentado en 1. El parámetro aumentado en 1. SUMAnyNumbers aumentado en 1. Entonces sería 4. Listo, entonces ahora se va a ejecutar SUMAnyNumbers 4, ¿no? Todo esto es lo que va a retornar la función SUMAnyNumbers 3, ¿no? Ya lo sabemos acá por el retorno, por lo que está en la línea 8. Entonces ahora se va a ejecutar esto, ¿no? SUMAnyNumbers 4. SUMAnyNumbers 4 nuevamente va a generar otro contexto de función, ¿no? Y como es distinto de 5, no va a entrar a la condición de cierre, por lo tanto no va a finalizar el programa, sino va a continuar, va a hacer una modificación nuevamente dentro de la variable sum, y va a ser 4 más SUMAnyNumbers evaluado en el parámetro aumentado en 1. SUMAnyNumbers 5. Y luego nuevamente se va a ejecutar SUMAnyNumbers 5, ¿no? Esto va a ser lo que va a retornar la función SUMAnyNumbers 4, ¿no? Lo que está en la línea 9. Entonces luego se va a ejecutar la función SUMAnyNumbers 5. Entonces, ahora sí va a entrar a la condición de cierre. Y como entra dentro de la condición de cierre, ya tenemos un resultado. Y el resultado va a ser igual a 5, ¿no? El mismo número, ¿no? El parámetro va a ser igual a 5. Entonces ya se resolvió el último contexto de función. Entonces esto comienza a ejecutarse desde el último contexto de función creado, ¿no? Desde el último contexto de función creado, o sea, desde dentro, del contexto de función de dentro hacia afuera, ¿no? Entonces se ejecuta, se resuelve primero el primer contexto el último contexto de función que había sido creado con valor de 5, luego se suma más 4 y ya tendríamos 9 aquí. Todo esto se va a resolver con el valor de 9, ¿no? Se resuelve SUMAnyNumbers 4 con el valor de 9 y ahora se suma con 3, ¿no? Y ya tendríamos 12 como resultado. Se resuelve, luego tendríamos 12, SUMAnyNumbers 3 se resuelve en 12, ¿no? Se suma más 2 y ya tendríamos como resultado de SUMAnyNumbers 2 valor de 14, ¿no? Finalmente llegamos al último contexto de función que se resuelve sumando 14 más 1, 15. Y eso sería como el resultado final. El resultado final que va a retornar la función SUMAnyNumbers evaluado en 1, valor de 15. Aquí va a retornar 15, ¿no? Y se va a imprimir 15, ¿no?, en esa línea. Entonces, eso sería como es que se va a ejecutar esta función recursiva, ¿no?,
cómo se realizan cada una de sus tareas repetitivas, ¿no? En cada uno de estos contextos de función que se van creando tenemos una limitada cantidad de contextos de función, ¿no? Gracias a las tres condiciones que debe tener toda función recursiva, ¿no? También vemos que esta función recursiva ya nos da resultado conciso, ¿no? Gracias a esas características que tiene toda función recursiva. Ahora tratemos de mejorar este ejemplo algo más. Voy a crear un nuevo archivo para mejorar en algo más este código. x4.js. Nuevamente voy a reciclar este código anterior. Listo, esto lo podemos reducir en algo. Si m es igual a 5, le puedo decir que lo puedo reducir a una sola línea esto. Entonces, vamos a hacer eso. Si se trata lo que va a retornar, vamos aquí. Si m es igual a 5, retorne m, ¿no? La condición de cierre. Luego la suma. Si queremos indicarle como parámetro la cantidad de números naturales que queremos sumar, pues podríamos colocarlo directamente aquí, ¿no? Porque aquí no nos queda claro lo que está buscando realizar la línea 9, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es sumar los 5 primeros números y queremos dejarlo indicado, ¿no? En la línea número 7, ¿no? Que es la que nos va a proporcionar resultados. Entonces acá deberían estar indicados la cantidad de números que vamos a sumar. Entonces empezaríamos de esa manera, ¿no? Entonces acá, si es igual a 5, decimos que retorne el valor de 5. Y aquí la forma sería distinta. Entonces comenzaría desde 5. Esto ya iría hacia atrás, ¿no? Entonces comenzaría desde 5. Luego esto lo restaría en 1, 4. Y va a retornar la suma. Sí, estaría bien. Que retorne la suma. Ahora estaría 5, 4, 3, 2, 1. La condición de cierre cambiaría, ¿no? Porque en este caso, en el caso que va a partir desde 5 y va a ir bajando, ¿no? 5, 4, 3, 2. En el momento que llegue a 1, le vamos a pedir que nos retorne el valor de 1. Listo. Entonces ahora sí lo vamos a guardar. Y ahí tenemos resultados similares al anterior ejemplo. Ahora vamos a explicarlo, ¿no? Entonces comienza desde el valor de 5, ¿no? No entra dentro de nuestra condición de cierre. Y acá nos da como resultado 5, más la función SumAnyNumbers evaluada en 4. Luego después tenemos que se va a ejecutar la función SumAnyNumbers 4, ¿no? Entonces ejecuta la función SumAnyNumbers 4 con el mismo valor de parámetro 4 más la función SumAnyNumbers 3, ¿no? Luego ya habíamos visto en el ejemplo anterior que esto terminaría en 3 más la función SumAnyNumbers 2. Seguiría sin entrar dentro de la condición de cierre, por lo cual no concluiría el programa, ¿no? Está concluyendo gracias a este retorno también. Hay que tomar en cuenta también que está concluyendo gracias a ese retorno. Entonces, esto quedaría como 2 más la función SumAnyNumbers 2. Sería la función SumAnyNumbers 1. Numbers 1. Y esta función al ejecutarse, ¿no? Entraría dentro de la condición de cierre, caería dentro de la condición de cierre, por lo que ya nos daría un resultado, que sería el valor de 1, el mismo valor. Entonces de ahí comenzaría a resolverse cada uno de los contextos de función que se habían levantado. Comenzaría a resolverse el primer contexto de función con la suma 2 más 1, 3. Tendríamos acá como resultado 3. Resultado de lo que retorna la función SumAnyNumbers 3, ¿no? Está retornando aquí, ¿no? Como puedes ver en la línea 9. Entonces SumAnyNumbers 2 nuevamente se resolvería, 3 más 3, 6. Y ya tendríamos el resultado de la función SumAnyNumbers 3, el valor de 6, y luego nuevamente se resolvería este otro contexto de función. Y el resultado sería 10. Y por último se resolvería el último contexto de función, 10 más 5, y tendríamos como resultado 15, ¿no? 15 como resultado, lo que se guarda dentro de la variable sum y se retorna ese valor, con el valor de 15. Y ese sería el resultado de sumar los 5 primeros números, ¿no? Mediante la recursión, utilizando las tres características de las funciones recursivas, ¿no? Lo cual es llamar a la misma función dentro de sí misma, ¿no? Como un parámetro distinto de la función padre, ¿no? Y con una condición de cierre. Ahora volvamos a las diapositivas. Listo, ya habíamos llegado a estos resultados. Ajá. Ahora veamos las diferencias, ¿no? Entonces ya hemos visto las dos técnicas, ¿no? Tanto el método recursivo, ¿no? Las dos técnicas para poder realizar tareas repetitivas en JavaScript, ¿no? Tenemos el método iterativo, ¿no?
es utilizar los bucles, y el método recursivo, que es hacer uso de las funciones recursivas, ¿no? Entonces, ambas tienen ciertas diferencias, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Entonces, la iteración se suele ejecutarse más rápido que una recursión, ¿no? Suele también tener, una iteración suele tener múltiples ventajas respecto a una recursión, ¿no? Una iteración es más fácil de implementar, ¿no? Es mucho más cercano a nosotros entender, mucho más entendible, ¿no? Respecto a una función recursiva. Entonces suele tener mayores ventajas, ¿no? Una iteración respecto a una recursión. Entonces, ¿por qué estamos hablando de recursión, diríamos, ¿no? Si una iteración suele tener la mayor cantidad de ventajas. El tema es que una recursión hace mucho más elegante nuestro código, ¿no? Además de que una recursión nos desafía, ¿no? Pone a prueba nuestra lógica, nuestro dominio de JavaScript, ¿no? Va a mejorar mucho nuestras habilidades de análisis. Por ello que es recomendable aprenderlo, es recomendable poder manejarlo, ¿no? Primero, o sea, aprender lo que es una iteración y posteriormente irnos a trabajar con la recursividad en JavaScript, ¿no? De esa manera vamos a poder mejorar nuestras habilidades como programadores. Ahora vayamos a un ejemplo final. A ver, vamos a crear un nuevo fichero JavaScript. Este fichero practice 5.js. Listo. Ahora voy a hacer, voy a crear dentro del prototipo. Esto ya sabemos, dentro del prototipo, el objeto number. Dentro del prototipo de cualquier número voy a crear un método, el método factorial, ¿no? Voy a poder hallar mediante este método de factorial de cualquier número que yo pueda crear, ¿no? Dentro de mi programa. Entonces lo estoy creando este método dentro del prototipo del objeto number. Entonces voy a escribirle factorial. Esto va a ser un método, por tanto es una función. Listo, ya tengo mi método. Entonces dentro de mi método escribo, voy a ingresar un número, ¿no? ¿Cuál puede ser cualquier número, ¿no? Yo le puedo ingresar, no puedo crear. Ahora vamos a, bueno, con number. Puedo ingresar cualquier tipo de número, un flotante. Entonces voy a tratar de que este número se convierta de decimal, se pueda convertir a entero. También en el caso de que se pueda ingresar números negativos, también voy a tratar de que se convierta en positivo, ¿no? Porque el factorial de un número es solamente para los números enteros positivos. Entonces hacer, vamos a llegar a ello mediante los métodos mat.floor, que permite redondear entero un número, y luego el método mat.apps, que nos permite obtener el valor absoluto, o sea, convertir en positivo cualquier número, ¿no? De this, ¿no? O sea, quiero decir del número. Entonces ya estamos creando un método para todo número que podamos escribir en el código. Listo, entonces ya tengo el número, el parámetro que va a funcionar dentro de mi función recursiva. Vamos a crear ahora la función recursiva, que se va a llamar factorial of number, de la función recursiva. Entonces lo que necesita una función recursiva es una condición de cierre, que lo podemos declarar en una sola línea. Luego va a necesitar una variable donde vamos a almacenar los productos, ¿no? Hacer un factorial, entonces va a comenzar multiplicando los números enteros desde el 1. Entonces comenzaría escribiendo el número que se va a multiplicar. Eso lo podemos pasar por parámetro. N por factorial, ¿no? Vamos a volver a llamar a la función dentro de la función misma con un parámetro distinto al padre, ¿no? Entonces va a empezar vamos a ingresar dentro del parámetro, por ejemplo, el número que deseamos hallar su factorial, puede ser el 5. Entonces 5 por el factorial menos 1, 5 por 4, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, de esa manera. Entonces le vamos a pedir que retorne ese producto para que pueda darnos un resultado, ¿no? Nuestra función recursiva, y luego le vamos a agregar la condición de cierre. Acá le decimos si n es igual a 1, ¿no? Vamos a hacerlo similar al ejemplo de aquí, ¿no? Va a comenzar desde el número, ¿no? Y luego va a ir bajando. Entonces aquí lo que va a comenzar es desde el número, puede ser desde el número 5, como en el ejemplo anterior, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿no? Entonces decimos que nuestra condición de cierre va a ser el 1, ¿no? Entonces cuando llegue a 1, ahí que se detenga las repeticiones. Entonces, una vez que llegue a n igual a 1, que me retorne, que se resuelva, ¿no? Que se resuelva ya la función recursiva con el valor de 1. Entonces ya se van a ir resolviendo los demás contextos de función. Listo. Entonces ahora aquí le voy a decir que esos resultados los retorne. Return factorial of number. Del número.
del número que es nuestro número que lo habíamos convertido en positivo y lo habíamos convertido en entero, ¿no? Gracias a estos métodos, ¿no? Una vez que convertimos este número en positivo y en entero, nos va a dar ya un valor que puede tener un factorial, ¿no? Que va a ingresar dentro de nuestra función recursiva. Entonces ya lo tendríamos. Entonces ahora vamos a poner a prueba este método. Y lo que hace, como decíamos, si es que esto parte desde 2, ¿no? Tenemos allá, por ejemplo, el factorial de 2, empezaría desde 2, ¿no? Entonces no entra en la condición de cierre, ¿no? Va a la línea 5, entonces aquí se resolvería de esta manera, sería 2 por el factorial of number de 1, ¿no? Factorial of number de 1. Y eso sería lo que retornaría esta función evaluada en 2, ¿no? La función factorial of number evaluada en 2. Factorial of number evaluado en 2 nos retornaría esto de aquí, ¿no? 2 multiplicado por eso es lo que sería lo que nos retornaría, pero esto sigue siendo una ejecución, ¿no? Entonces tiene que ejecutarse, ¿no? Entonces se ejecuta y ahora sí entra la condición de cierre, ¿no? Es igual, entonces nos da como resultado 1, ¿no? Eso sería lo que nos va a dar como resultado esto, y ya no continúan estas líneas de acá, ya sabemos por qué, porque al ser un return finaliza simplemente el programa, ¿no? Y solamente se resuelve la función factorial of number 1 con el valor de 1. Entonces esto quedaría resuelto con el valor de 1. Entonces nos daría lo que realiza un factorial, ¿no? Multiplicar los números a partir de 1 hasta el número, entonces multiplicaría 1 por 2, y eso sería el resultado aquí. El resultado de la función factorial of number 2, ¿no? Eso sería el resultado que nos daría. Y acá nos pide ese resultado, pide que retorne ese resultado, el resultado de la función recursiva. Entonces ahora sí vamos a llamar ese método dentro de, dentro de mi variable de tipo número. Llamamos al método factorial, como es un método, unos paréntesis, así guardamos. Bueno, acá no le hemos puesto sole.log, para que nos pueda imprimir los resultados. Y ahí lo tendríamos, ¿no? Pues podríamos cambiar esto, lo podríamos, a ver, para el número menos 6.34. Obviamente le va a hacer primero las conversiones, lo va a convertir a entero, muy positivo, y después va a sacar el factorial del número 6. Esto lo vamos a ejecutar y nos daría 720. Entonces, ¿no? Entonces ya podemos hallar el factorial de un número, ¿no? Mediante la función recursiva, mediante el método recursivo, ¿no? Esto sería el factorial de cualquier número, ¿no? Gracias a que hemos podido acceder al prototipo, ¿no? Del objeto number, ¿no? Hemos podido crear un método que nos permite hallar el factorial, porque de manera nativa no hay ningún método que nos pueda permitir hallar el factorial de una variable de tipo número, ¿no? Listo. Ahora pasemos a las diapositivas. Retomando nuestro aprendizaje de los principios sólidos en JavaScript, veamos ahora el principio de abierto cerrado. Este principio establece que las clases o funciones deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación. Esto significa que deberías poder agregar nueva funcionalidad a una clase o función sin cambiar su código fuente. Ahora vayamos al código para poder crear algunos ejemplos dentro del paradigma funcional y dentro del paradigma orientado a objetos. Practice 06.js. Listo. Vamos a hacer un programa que nos permita hacer la conversión de unidades, ¿no? Un programa que nos permita convertir unidades de presión. Entonces para ello voy a crear un fichero en HTML y lo voy a vincular a mi reciente fichero creado en JavaScript, practice6.html. Aquí voy a crear la interfaz, una interfaz simple, y voy a primero vincularlo. Listo, lo tengo. Le voy a hacer unos cambios aquí. Listo. Entonces para poder hacer mi programa que me permita convertir unidades, vamos a ponerle, como se trata de convertir unidades de presión, le voy a poner un pressure unit converter. Le puedo poner las unidades que se van a convertir. Eso lo podría hacer con un span. Bueno, le puedo poner directo. Unidad, vamos a atmósfera, atmósfera. Le puedo poner un HR.
donde voy a crear un input para poder ingresar las unidades que voy a convertir. Luego otro input va a tener la salida, ¿no? Salida, los resultados de la conversión. Luego en medio un botón mediante el cual le voy a mandar la acción de convertir. Listo, entonces dentro de este primer div va a ir el input de ingreso de información. Entonces va a ser un input type number, un input time number. Luego esto va a tener un select, ¿no? Para poder seleccionar las unidades. Listo, ese select va a tener opciones. Una opción seleccionable puede ser, estamos tratando de convertir de atmósferas a atmósferas, puede ser atmósfera. La opción, el valor ATM, puede tener un ID. Luego le vamos a hacer los cambios. Ya, con eso bastaría la sección de ingreso de datos. Ya tengo el botón. Ahora la sección de salida de información. Habría que agregar el input. Puede ser un input simple, un type text. Un select para poder seleccionar las unidades a la cual quiero convertir, ¿no? Una opción dentro. En este caso la opción add atmósfera. De atmósfera. Atmósfera es un programa simple que va a convertir unidades de atmósfera a atmósfera. O puede ser de atmósferas a kilopascales, ¿no? Para que pueda hacer algo más interesante. Acá un value que luego podemos capturar. Y me parece que ya estaría con eso la interfaz. Veamos. Listo, ahora lo tengo. Me faltaba para colocar mi botón. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Vamos a poner la palabra convert. Ujú. Le podemos agregar algunos estilos. Me parece que esto no tiene los resultados más óptimos. Vamos a agregar algunos estilos óptimos. Lo vamos a hacer en HTML nada más. Le puedo. Una. Ujú. Podría agregar una clase. Solo simples estilos nada más. Ahora veamos qué cambios tenemos. Ahora sí lo veo un poco más óptimo el estilo. Ahora, ahora sí ya hemos concluido la interfaz. Ahora vamos al fichero JavaScript. Listo. Para hacerlo acorde al paradigma funcional, bastaría con utilizar dos funciones. Una función que se encargue de hacer la conversión y otra función que se encargue de imprimir, ¿no? Los resultados en el input de salida. Aquí, solo dos funciones, ¿no? Cada una de acuerdo al principio de responsabilidad única, cada una va a realizar una tarea específica. Tengo mi función de conversión, luego mi función de imprimir. Listo. Entonces lo que voy a necesitar es el ingreso de información, el input, ¿no? La entrada de información, ¿no? El input a través del cual voy a poder ingresar a la cantidad, la magnitud que quiero convertir. Entonces a esa es la que vamos a colocar. Vamos a colocarle un ID. Este va a ser el valor de ingreso, input value. No necesitamos un name. Luego vamos a necesitar a imprimir los resultados. Eso sería aquí en este input. Entonces vamos a tener que también colocarle un ID de resultados. Y ya estaría con eso. Ahora pasemos aquí a la impresión. Primero vamos a traernos el input de ingreso de información. Vamos a ponerle el valor de ingreso. Va a ser igual, vamos a capturar, ¿no? El valor que se ingresa a través del input. El valor que se ingresa, get element by ID. El ID es
valor de ingreso, y vamos a capturar su valor, ¿no? Entonces ya tenemos la cantidad que se ingresa, ¿no? mediante esta interfaz, la cantidad que ingresamos, y esa la vamos a convertir, ¿no? La vamos a convertir, eso la vamos a convertir mediante la función conversión, que va a recibir un valor y lo va a convertir. Para convertir en este caso de atmósferas a kilopascales, vamos a agregarle el factor de conversión que es 101.325, es el factor de conversión. Entonces ya tendríamos resultados. El resultado lo guardo dentro de una variable result, que va a ser la ejecución de la función, ¿no? Evaluada en el input de ingreso, ¿no? Evaluada en la cantidad que se ingresa. Listo, entonces podemos imprimir ahora los resultados, ¿no? de la conversión, que están almacenados dentro de la variable result. Document.getElementById. Es ese input de salida, o donde se van a imprimir los resultados, tiene el ID result, tiene el ID result. Ahí es donde se van a imprimir los resultados. Entonces, para que se pueda imprimir, lo vamos a guardar dentro de value. Vamos a guardar el resultado de la conversión, ¿no? Lo que hemos obtenido como resultado de esta función, de la función de conversión. Listo, entonces ya podemos guardar, ya parece que ya lo tenemos, la función que se encarga de convertir y la función que se encarga de imprimir los resultados. Ahora sí, vamos a refrescar. Y ahora podemos ver a cuánto equivale una atmósfera. Convertimos. Bueno, tenemos, me parece, un problema. No se me imprime nada. Sí, ahí lo tenemos, practice 6. A ver, vemos document.getElementById, la función result, value y result. Result es la función cover, evaluar input value. Value es document.getElementById, de input value y ya value. Aquí teníamos a ver, veamos si estamos tomando bien. Es el input value, input unit. Esto le vamos a también agregarle input unit como nombre. Bueno, acá falta, lo que falta es la acción, ¿no? Todavía no hemos ejecutado la acción aquí. Un clic, al hacer clic, ¿no? Eso es lo que nos faltaba, mandarle la acción. Al hacer clic vamos a pedir que se ejecute la función de imprimir, ¿no? Eso es lo que nos faltaba. Hacer clic, hacer que se ejecute la función de imprimir. Listo, y ahora sí ya lo tendríamos. Otro cambio más aquí. En este select, este es el select de salida. Le podemos poner output units. Output unit, estas son las unidades de salida. Output unit también. Y listo, y ya lo tendría. Guardo. Ahora sí, ¿a cuánto quiero en la atmósfera? No tendríamos 101.325 de acuerdo a la conversión que le habíamos creado, la regla de conversión. Listo, entonces acá ya podemos hacerlo solamente con dos simples funciones, ¿no? De acuerdo al paradigma funcional, ¿no? Pero este programa es eficiente, no solo nos permite convertir de una unidad a otra unidad nada más. Entonces, para poder hacer que pueda convertir, ¿no? a múltiples unidades, ¿no? Vamos a agregarle algo más dentro de este código que pueda realizar muchas más tareas. Entonces, vamos a tener que hacer las modificaciones dentro de print. Aquí primero vamos a hacer las modificaciones dentro del HTML. No vamos a agregarle más opciones, ¿no? Aparte de convertir en atmósferas, pueda convertir de kilopascales, y podemos agregarle también bar. Bar es otra unidad de presión. Tenemos los valores respectivos. Estos son los valores que estamos, bueno, todavía no los capturamos. Ya, ahora vamos a agregar también aquí, dentro de este select, más opciones. Atmósferas, bar, atmósfera. Y ya nuestro programa tiene muchas más opciones que podemos escoger para realizar las conversiones. Ahora apliquemos eso dentro de nuestro programa. Listo, eso lo podríamos hacer mediante
mediante el segundo principio, el principio abierto cerrado, nos dice que podemos extender esta función, ¿no? No podemos hacer modificaciones dentro de ella, pero podemos extenderlas para que pueda realizar múltiples tareas, ¿no? Entonces la vamos a extender a través de módulos, ¿no? Estos módulos pueden ser clases, pueden ser funciones. En este caso lo vamos a hacer mediante funciones, de acuerdo al paradigma funcional. Funciones que se encarguen de convertir a las distintas unidades, ¿no? Se encarguen de realizar la tarea de conversión, ¿no? Y esta función convert solamente pasaría a manejar todas las conversiones que se van a realizar en el programa. Entonces podríamos agregar acá la función que va a convertir de atmósfera a atmósfera. Listo, ya lo tengo. Esto vamos a copiarlo. Le vamos a ingresar un valor y dentro va a ser la conversión, a retornar la conversión. Si es de atmósferas, obviamente que es lo mismo, pues hay que retornar el mismo valor. De atmósferas a kilopascales y bares. Atmósferas a kilopascales. Ingresa un valor y retorna la conversión. En este caso de atmósferas a kilopascales, habíamos dicho que era 101 factor de conversión. 325. Otra función. De atmósferas a bares. De conversión es 1.0133. Y sería atmósferas a bares. Acá sería kilo pascal a atmósferas. Mucho más. Función más. Bar to kilopascales. Y la última función me parece a bares. En total deberíamos tener 9 funciones, ¿no? Tenemos 3 unidades por aquí y 3 unidades por acá. 3 por 3, 9 funciones que van a realizar las tareas de conversión. Aquí todavía nos faltan cambiar algunos factores de conversión. Aquí de kilopascal a atmósfera, el factor de conversión es 0.0099. De kilopascal a kilopascal obviamente es lo mismo, pues, que es el mismo valor. De kilopascales a bares es el valor dividido entre 100. Y luego tenemos el de bar a atmósferas, el factor es 0.9869. De bar a kilopascal es multiplicar por 100. Y de bar a bar es lo mismo, es el mismo valor. Listo, entonces ya tendríamos todas las unidades. Y esta función, la función que se extiende, solamente tendría que realizar la ejecución de las funciones nada más. Entonces retornaría la determinada conversión que nosotros cojamos, ¿no?, dentro de las opciones, evaluada en el valor, ¿no? Todas tienen valores ahí, entonces evaluada en el valor. Entonces esto debería tener dos variables. Uno es el valor y otra es la conversión, el tipo de conversión que se va a realizar. Entonces con esos dos parámetros va a realizar la conversión. Listo, entonces para poder crear la conversión que se va a realizar aquí las conversiones ya tienen nombres. Entonces podríamos podríamos capturar primero las unidades que estamos seleccionando aquí dentro de estos select, ¿no? Podemos capturar estas unidades para poder interactuar con las funciones. Entonces para ello primero voy a crear una variable donde voy a capturar las unidades. Primero la unidad que se ingresa, ¿no?,
en qué unidad estoy ingresando el valor, la cantidad que quiero convertir, en qué unidad. Esto me parece que tiene un ID. Acá tengo el select, el primer select es el ID input unit, sí. Input unit punto value. La unidad de salida, ¿no?, a la cual quiero convertir. Le vamos a poner output unit document punto get element by id. Output unit es el ID. Sí, me parece que es output unit. Le había puesto. Sí, sí, está bien. Output unit. Y voy a capturar el valor, ¿no?, que recibe. Que recibe esa lista de selección. Ya listo, ya tendría. Entonces ya tendría los valores a los cuales deseo convertir. Y para poder relacionarlo con las funciones, podría usar el método eval. Let's, vamos a ponerle conversión. Clase de conversión. Bueno, la clase de conversión voy a definirla. Va a ser igual a ejecutar lo que está, mediante el método eval voy a ejecutar lo que está dentro de este eval, en este caso la unidad de ingreso. Todas las funciones tienen como nombres la unidad de ingreso más la palabra to más la unidad de salida, ¿no? Entonces eso es lo que quiero hacer aquí dentro de este eval. Entonces la unidad de ingreso más la palabra to, el string to, más la unidad de salida. Y ya tengo la clase de conversión que quiero hacer, ¿no? Entonces mediante este método eval, este string, porque este nos da como resultado un string, este string se va a convertir en una función, ¿no? La va a buscar como una función, se va a hacer buscable lo que habíamos escrito como string. Entonces ahora sí ya lo podemos colocar como parámetro dentro de esta función, dentro de la función de conversión, ¿no?, que es lo que habíamos dicho que recibe como parámetros el valor y el tipo de conversión o la clase de conversión que queremos realizar, ¿no? Puede ser de bar a bar o de bar a kilopascal. Entonces ya le podemos agregar eso como parámetro, ¿no? Parámetro va a llevar como parámetro conversión class. Entonces vamos a colocarle una variable result. Bueno, ya la tenía, así que ahí solamente le vamos a hacer. Pues dentro de result va a estar evaluada la función con la cantidad que ingreso y el tipo de conversión. Entonces, conversion class. Y ya lo tendría, conversion class, y se va a imprimir dentro del input de salida, se va a imprimir los resultados de la conversión, ¿no?, los resultados de haber ejecutado la función, la principal función que se encarga de convertir, ¿no?, la función convert. Y me parece que ya lo tendríamos. Lo voy a guardar. Esto ya lo tenemos. Esto ya lo había levantado dentro del navegador. Ahí veamos. Vamos a convertir. Ahora sí ya tenemos la opción de poder seleccionar varias opciones. Y ya lo tendríamos, ¿no?, perfectamente convertido. Convierte correctamente de atmósferas a kilopascales. Ahora vamos a ver si los mismos resultados de atmósferas a atmósferas. Tengo 10 y debería convertir a atmósferas en 10. Bueno, a ver, vamos a ver qué está sucediendo. Autonomy is not defined, me dice. A ver, vamos a ver si todas las funciones las he escrito correctamente aquí. Add to add, ¿no? Add to add. Eso es lo que captura aquí del value. Tenemos que tener presente esto, que está capturando los values de cada una de las opciones, ¿no?, que están correctamente escritos. Entonces, estas funciones deben estar escritas correctamente también. Tumbar, aquí le buscar to add. Sí, ya. Listo, ahora sí están definidas correctamente las funciones. Ahora sí vamos a convertir de atmósfera a atmósfera. Obviamente que nos tiene que salir la misma cantidad. Listo, entonces ya tendríamos el programa realizado en programación funcional, vemos, ¿no?, haciendo uso del segundo principio SOLID, ¿no?, de abierto cerrado. Esta es la función, ¿no?, que no se va a modificar, ¿no? Podemos seguir agregando más tipos de conversión. Podemos hacer una conversión más. Ahora le vamos a tratar de agregar una conversión más. Vamos a agregar una conversión
Primero vamos a empezar de atmósferas a milímetros de mercurio, que es otra unidad de presión. Voy a copiar esta plantilla de función. Y entonces le voy a decir que esta función se va a encargar de convertir de atmósferas a milímetros de mercurio. El factor para convertir es 760. Luego vamos a convertir de kilopascal a milímetros de mercurio también. Digamos una función más aquí. Copiamos esta plantilla y ya tengo mi función para convertir de kilopascal a milímetros de mercurio. Ajá. El factor de conversión es de 750.0617. Es 7.5006. 7.5006. Retornar el value multiplicado por 7.5006. Luego nos falta convertir de bar a milímetros de mercurio. De bar a milímetros de mercurio. El factor, en este caso, es 750.0617. Ahora sí. Luego vamos a agregarle las funciones que se van a encargar de convertir de milímetros de mercurio a las distintas otras unidades. Entonces podemos tomar estas 4 funciones como plantillas, repetirlas aquí. Ahora hacer las conversiones de milímetros de mercurio a atmósferas. Milímetros de mercurio a atmósferas. El factor es de 700. Es de dividir entre 760. Para dividir entre 760, ahora acá sería de milímetros de mercurio a kilopascales. El factor es 0.1333 de milímetros de mercurio a bar. El factor es de 0.0013 y luego de milímetros de mercurio a milímetros de mercurio, que es el mismo valor, para retornar el mismo valor, es lo mismo. Y deberíamos tener en total, tenemos 4 unidades de conversión en la entrada y 4 unidades de conversión en la salida. Aquí todavía no lo hemos implementado en la interfaz, pero al hacer 4 unidades de entrada y 4 unidades de salida nos debe dar un total de 16 funciones de conversión. Sí, tenemos las 16 funciones de conversión. Ahora vamos a implementarlo. Dentro del HTML agregamos una opción más. Una opción para los milímetros de mercurio. Tanto para el select de entrada como para el select de salida. Y una unidad más. Y ya bastaría con eso, ¿no? Extendemos la función de conversión, ¿no? Y hacemos las modificaciones en las funciones, ¿no? Que se van a encargar de las conversiones. No hacemos las modificaciones dentro de la función de conversión, sino lo hacemos en sus módulos de extensión, ¿no? Ahí podemos seguir incrementando incluso más unidades, pero vamos a probar primero este programa. Ya lo teníamos. Ahí tenemos la opción. 760 mmHg nos debería dar una atmósfera. Muy bien. Si lo pasamos a kilopascal, lo pasamos a bares, lo pasamos a milímetros de mercurio. Listo, entonces ya estaría implementado lo que es la conversión. Esto también podremos hacerlo de esta manera. Una atmósfera que nos convierta a milímetros de mercurio. Y obviamente ahí lo tendríamos. Vamos a ponerle 2. Listo, entonces ya tendríamos funcionando correctamente el programa de conversión. Entonces, como vemos, hemos aplicado el principio de abierto cerrado, ¿no? Haciendo que nuestra función que se encarga de realizar las conversiones no se modifique en su interior al agregar nueva funcionalidad dentro del código, ¿no? No que no se modifique en su interior, sino que pueda extenderse, ¿no? Que pueda agregar nuevas extensiones para poder responder a
a los nuevos requerimientos, ¿no? A los nuevos requerimientos, a las nuevas funcionalidades que queramos implementar dentro de nuestro programa. Ahora veamos un ejemplo donde vamos a implementar el principio de abierto cerrado, este mismo ejemplo, pero en programación orientada a objetos, paradigma orientado a objetos. Entonces creo mi... Bueno, aquí habíamos utilizado, primero hay que hacer una aclaración, aquí en el programa habíamos utilizado dentro del fichero JavaScript, habíamos hecho uso de eval. Eval es algo poco usado, además altamente prohibido dentro de JavaScript, pero podemos realizarlo, pero es posible, ¿no?, poder reemplazarlo, ¿no? Entonces, mientras es posible poder reemplazarlo, es mejor utilizar ese reemplazo en vez de hacer uso de eval, ¿no? Por lo que les mencionaba, ¿no? Es algo peligroso dentro del código. Entonces vamos a hacer el reemplazo de eval. Entonces para ello podemos hacer uso de this, claro, podríamos hacer uso de this. Bueno, no habíamos explicado algunas otras cosas más que tiene this. Ahorita lo vamos a mencionar en este pequeño ejemplo y luego vamos a pasar a implementarlo en este ejemplo. Primero vamos a explicar algunas características más que tiene this. Listo, pasemos. Entonces tenemos funciones dentro de nuestro contexto global, ¿no? Funciones declaradas con function dentro de nuestro contexto global. Y también podemos tener variables declaradas con var. Algo así. Las funciones, puedo pedirle que retorne un saludo. Listo, el objeto dis puede acceder a estas funciones que están declaradas con la palabra function y puede acceder también a las variables que están declaradas con var. Entonces podemos hacer uso de dis y podemos imprimir esta propiedad. Esto vienen a ser las propiedades, ¿no? Las declaraciones con var vienen a ser las propiedades de dis. Entonces puedo acceder a ella dis.home, ¿no?, como una propiedad. Dis.home. Luego puedo acceder también a la función. Puedo acceder a la función mediante dis. Como se trata de una función, es un método, ¿no?, dentro del objeto global. Entonces sería dis.flow, como una función, como un método, quiero decir. Pero estos resultados los vamos a poder ver dentro del navegador. No lo vamos a poder ver en Node.js, sino dentro del navegador. Entonces para ello voy a abrir un nuevo fichero HTML para poder verlo en el navegador. Listo. Solamente hago la vinculación. Y ya lo tendría. Ahora veámoslo en el navegador. Voy a cerrar mi programita. Voy a inspeccionar. Y ahí tendrían tanto el valor que retorna la función. Vamos. Tanto el valor que retorna la función, ¿no?, como el valor que tiene la variable declarada con var, ¿no? Solamente esto se puede hacer con variables declaradas con var y con funciones escritas con la palabra clave function, ¿no? No va a suceder lo mismo con let o con funciones. Las funciones pueden ser guardadas dentro de variables, ¿no?, pero no pueden ser inicializadas no pueden ser guardadas dentro de variables, ¿no? Primero vamos a verlo con let. Y ahí ya tenemos un problema, ¿no? No accede al valor de la variable declarada con let, ni tampoco en funciones, pues, ¿sí?, una función que está guardada dentro de una variable. En este caso sería una función de tipo flecha, no va a poder acceder. Ahora sí, le damos. Y vemos que ya tenemos un error, ¿no?, que no nos reconoce como un método del objeto global dis. Volvamos nuevamente al código que teníamos anteriormente. Listo, ya lo tengo. Pero podríamos guardar dentro de una variable el nombre de la función. Por ejemplo, para poder llamarlo, tengo con cal. Podría guardar el nombre de la función a la cual quiero llamar. Y luego puedo acceder a ella. De esta manera sí puedo acceder. Entonces, de esta manera también se puede acceder. Pero para realizar eso, tengo que utilizar la bracket notation, ¿no? Ahora que coloco el nombre,
de la función donde hemos guardado ya, de la variable donde hemos guardado nuestra función, y la ejecuto, ¿no? mediante el bracket notation. Ahora casi tendremos resultados. Esto es con var, ¿no? Se pueden ver los resultados. Y ahora sí lo tendríamos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a realizar aquí, o dentro de este ejemplo. Vamos a poder acceder a estas funciones, ¿no? que están declaradas dentro del contexto global, ¿no? mediante el objeto global this. Entonces, para ello, primero lo que voy a realizar es quitarle eval, ¿no? porque ya no lo voy a ocupar. Voy a usar en su reemplazo algo más seguro que eval. Entonces, vamos a guardar dentro de conversion class el string de la concatenación. Listo, ya tengo el string de la concatenación. Y eso va a ir acá como variable de la función, version class, y ya como la conversión. Y aquí sería donde se realizarían los cambios. Aquí ahora sí voy a utilizar el objeto this, ¿no? para poder acceder a esa función, a la función de conversión. En este caso ya no voy a usar la notación de puntos, sino el bracket notation. Entonces, this conversion, ¿no? Ya se sabe por qué utilizamos el bracket notation, ¿no? Porque la función primero lo estamos guardando dentro de una variable, ¿no? Dentro de la variable conversion class. Por eso es que utilizamos ya no la notación de puntos, sino la bracket notation. Acá conversion con el valor, ¿no? Y ya me parece que ya estaría con eso. Bueno, este es el programa anterior. Vuelvo nuevamente aquí al levantar en el navegador mi programa y todo debería funcionar normal. Listo, ya lo tengo. Atmósferas kilopascales de kilopascales a bares. Sí, listo. El único tema que tengo es que no se está mostrando el tipo de conversión que estoy realizando aquí en el H2, entonces le voy a hacer algunos cambios ahí, hacerlo dinámico, ¿no? que se puede hacer dinámico. Entonces vuelvo nuevamente al JavaScript y le pido que pueda acceder a ese H2 y podamos hacerlo dinámico. Y entonces para eso podemos agregar un span donde se va a guardar el nombre de las unidades que estamos haciendo la conversión. Podemos colocar el ID para poder manipularlo dentro de JavaScript. Entonces el ID first y aquí el ID second. Vemos la palabra to, que haga la conversión y ya lo tendría. Ahora aquí haríamos la conversión. Al momento de darle clic en convert se va a ejecutar la función print. Entonces en ese momento que se ejecute que yo le dé clic acá, entonces también se tiene que hacer los cambios aquí, ¿no? Se tiene que mostrar las unidades en las cuales estoy haciendo la conversión. Entonces para eso voy a hacer que estos spans, ¿no? donde se van a guardar las unidades en las cuales estoy haciendo la conversión, estos spans se pueda guardar el valor el valor que se captura, ¿no? de estos select, el valor que se captura de estos select se puede guardar dentro de esas etiquetas spam, ¿no? Pero eso va a suceder al momento de que yo haga el clic dentro del botón convert. Entonces voy a hacer acá los cambios aquí. Bueno, acá tengo el ingreso de la cantidad. Aquí voy a hacer los cambios. Es first. Entonces, ese es el primer spam. First. Bueno, lo voy a hacer de otra manera. No voy a hacerlo mediante getElementByEdit. Bueno, esto siempre suele suceder. First.text content va a ser igual a input unit, al value, ¿no? de la opción que hemos seleccionado. Luego acá también second.text content. Bueno, aquí second va a ser igual al value de la segunda opción que escoja. Entonces, de esta manera ya tenemos de qué unidad vamos a convertir en el H2. Así ya estaría con eso. Esto lo guardamos. Entonces pasaría de una atmósfera a milímetros de mercurio. Y listo, ya lo tendría dinámico, ¿no? De atmósfera a milímetros de mercurio. Atmósfera a kilopascal. Ya lo tendría dinámico. Podría poner algo inicial aquí. Unidad, eso es lo que se va a ver al inicio.
Y listo, ahora pasaría al ejemplo. Bueno, eso no le habíamos agregado aquí también. Bueno, ya, listo. Ahora lo que vamos a hacer es... mm, bueno, aquí habíamos utilizado, me parece que this, ¿no? Habíamos quitado eval y habíamos utilizado this. Ajá, listo. En este ejemplo habíamos explicado algunas cosas más acerca de this. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. El mismo programa, ¿no? Lo vamos a hacer en programación orientada a objetos. Entonces creo un nuevo fichero en Java. Voy a realizar el programa de conversión de unidades de presión en el paradigma orientado a objetos y utilizando el principio sólido de abierto cerrado. Para ello voy a agregar también un fichero en HTML, practice 8.html. Listo. Por lo pronto voy vinculándolo a mi archivo JavaScript. Aquí, practice 8.js. Lo tengo. Entonces puedo usar una plantilla. Puedo reciclar el código para poder hacer mucho más rápido el código. Vamos a reciclar. Me parece que, bueno, este ejemplo, bueno, vamos a reciclar este código. Esto lo cierro por un momento. Listo, entonces voy a tener primeramente mis dos componentes, que se encarga de convertir y que se encarga de imprimir los resultados, ¿no? Esta función de conversión, como habíamos dicho, es la función que no se va a modificar, sino que va a extender su funcionalidad. Vamos a extender su funcionalidad mediante clases, ¿no? Esta vez lo vamos a hacer mediante clases, ya no mediante funciones, como lo habíamos visto en la programación funcional, sino lo vamos a hacer mediante extensiones de tipo clase. Entonces vamos a hacer varias modificaciones dentro de este código. Por ejemplo, aquí el valor que ingresa es la unidad de ingreso. Eso me parece que sí, se va a mantener. También aquí lo que va a suceder con el momento de tener los contenidos dinámicos. Aquí lo que... Bueno, acá vamos a reciclar también esto para tener ya la interfaz lista. Voy a copiar esta interfaz y le voy a pasar a mi ejemplo en programación orientada a objetos. Guardo los resultados y ya tengo mi interfaz reciclada. Entonces ahora solamente voy a hacer los cambios dentro de mi archivo JavaScript. Aquí, como les decía, este span va a tener resultados dinámicos, ¿no? Gracias a que estamos capturando la unidad de ingreso y la unidad de salida en la cual queremos convertir. Luego también aquí ya tendríamos que hacerle los cambios. Bueno, acá tendríamos dentro de esta función tenemos el valor que deseamos convertir. Luego también le vamos a agregar las unidades a las cuales deseamos hacer las conversiones. Puede ser la first unit, le ponemos a la unidad que deseamos hacer conversión, la vamos a llamar second unit, la unidad de partida, la unidad de llegada. Luego vamos a crear los componentes de clase, las clases. Las clases van a recibir el nombre de las unidades. Vamos a comenzar por una que tenga la unidad de atmósferas. Una clase que maneje la conversión de unidades a kilopascales. Una clase que se encargue de hacer la conversión a bares. Y ya lo tendríamos solamente para poder hacer conversiones entre estas unidades. Hacemos el constructor para cada una de estas clases. Entonces dentro de estas clases se van a hacer las conversiones, por tanto va a tener como parámetro de ingreso un valor, un value. Lo vamos a guardar dentro de su propiedad value. Value igual al value. Y el mismo constructor van a tener las demás clases. Listo, lo tendría. Ahora vamos a agregarle los métodos. Los métodos vendrían a ser las conversiones que podemos hacer de atmósferas, de atmósferas a kilopascales, de atmósferas a bares. Entonces esos van a ser los métodos entre los cuales se van a hacer las conversiones. Entonces aquí sería hacer la conversión de atmósferas a atmósferas, que sería el mismo valor. No hacemos ninguna modificación, solo retornamos el mismo valor.
En el método kilopascales vamos a retornar ahora sí el valor con el factor de conversión. En este caso el factor de conversión era de 101.325. Luego bares. El factor de conversión de atmósferas a bares era de 1.0133. Y ya tendría todas las conversiones, ¿no? De atmósferas a atmósferas, atmósferas a kilopascales, de atmósferas a bares. Ahora de kilopascales a atmósferas a kilopascales y a bares, ¿no? Se podría reciclar esto. Esto se podría hacer extendiendo las clases. Me parece que estamos volviendo a repetir código y podríamos heredar, ¿no? Pero posteriormente les voy a explicar por qué no es viable aplicar la herencia aquí, ¿no? Aplicar la herencia de clases, porque eso ya atentaría contra el segundo principio usual que estamos tratando de implementar aquí. Ya lo vamos a ver posteriormente, les voy a explicar eso. Primero vamos a dedicarnos a construir esta aplicación. Ya tenemos atmósferas, value por 0. El factor es 0.0099 de kilopascal a kilopascal, es el mismo valor, le retorno el mismo valor. Ahora a bares el factor es dividido entre 100. Dividir entre 100. Listo, ya lo tendría. Nuevamente vuelvo a reciclar este código para agregarle los métodos a la clase bar. Ahora de bar atmósferas el factor es 0.9869. A kilopascales el factor es multiplicado por 100, ¿no? El valor multiplicado por 100, y de bar a bar es el mismo valor, ¿no? Esto ya tendría implementado todos los métodos dentro de las clases. Ahora tengo la función que voy a extender, no es la función convert que se va a extender, ¿no? Al momento de que agregue más funcionalidades, esta función solamente se va a extender, ¿no? O se va a modificar, ¿no? De acuerdo al segundo principio sólido de abierto cerrado. Entonces aquí ya tengo la primera unidad, la segunda unidad. Entonces puedo crear las instancias dentro de esta función de conversión. Instance igual a new. Eso es de acuerdo al tipo de conversión que realice, ¿no? De acuerdo a los valores que voy a capturar de aquí, al valor que voy a capturar de los select, ¿no? El primer select y el segundo select, las unidades de ingreso y las unidades de salida. Entonces esos son los parámetros que voy a usar dentro de mi función de conversión. Entonces lo puedo ir agregando eso. Pues ya no voy a tener la clase de conversión, sino voy a tener como parámetros la unidad de ingreso, input unit, y como segundo parámetro la unidad de salida, el output unit. Con eso ya tendría los resultados. Eso también ya le quitamos, no necesitamos crear un string, ¿no? Un tipo de conversión ya no. Y ya tendría todo lo que se realizaría aquí. Ahora veamos en la función de conversión. Tengo la unidad de ingreso y la unidad de salida. Listo, para que se puedan reconocer como funciones, ¿no? Todos los valores que son capturados acá, la unidad de ingreso y la unidad de salida pueden reconocerse como clases. Lo que voy a hacer es crear un objeto, ¿no? O un mapa, se puede decir. Un mapa donde voy a mapear todas las clases que tengo. Entonces, si la unidad de ingreso es atmósferas, entonces va a dirigirse a la clase atmósfera. Luego, si la unidad que ingresa es kilopascales, se va a dirigir a la clase de kilopascales, ¿no? Y a todos sus métodos, para que pueda hacer la conversión de kilopascal a otras unidades, a bares, atmósferas. Y luego, si la unidad de ingreso es bar, que se dirija a la clase bar. Listo, ya lo tendría. Entonces acá tendría que ser ese mapeo primero, para que se pueda reconocer. Entonces le vamos a poner la clase de ingreso que estoy haciendo, la clase de ingreso, clase de ingreso va a ser el mapeo primero, el mapeo de la unidad que estoy ingresando, ¿no? De la unidad de ingreso. Listo, una vez mapeado ya sé de qué clase, con qué clase voy a trabajar, ¿no? Si voy a hacer la conversión de, por ejemplo aquí, si voy a trabajar con la clase bar, voy a hacer la conversión de bar, por ejemplo puede ser atmósferas, puede ser a kilopascales, o al mismo bar. Entonces eso lo va a determinar la unidad de ingreso, ¿no? El input que se encarga de capturar la unidad de ingreso, ¿no? Este input de acá, de la línea 57.
Luego creo la instancia. Lo estaba haciendo aquí. La instancia va a tomar al objeto de la unidad de ingreso, o sea, el input class, al tipo de la clase de ingreso, input class, ¿no? Ese va a ser el objeto. Esa va a ser la clase a partir de la cual vamos a generar las instancias. Y va a llevar un parámetro y siempre lleva el parámetro value, ¿no? Como hemos visto, todas las clases llevan ese parámetro en su constructor, el parámetro value. Luego creo otra variable para ejecutar la función, para hacer la conversión de una unidad a otra. Entonces voy a decirle que este parámetro, este variable se llama el valor convertido, que va a ser igual a ejecutar de esa instancia el método, ¿no? El método que es en sí la conversión, el tipo de conversión que quiero hacer, ¿no? El método va a estar definido por la segunda unidad, ¿no? La cual quiero convertir, ¿no? Puede ser, por ejemplo, dentro de la clase var puedo utilizar este método, esta conversión, o esta conversión a kilopascales, o esta conversión a bares. Entonces acá la instancia, la segunda unidad, esto ya sabemos que tenemos que usar el bracket notation para poder acceder a ese método y ejecutarlo. Luego voy a retornar el resultado de la ejecución del método, el return converted value, y ya lo tendría. Entonces document.getElementById result value result, claro, el resultado de nuestra función de conversión sería lo que ese valor que tendría el segundo input, ¿no? El input de salida. Me parece que ya tendría con eso. Voy a guardar ahora. Voy a guardar los cambios y voy a levantarlo en el navegador. Ahora, una atmósfera, queremos verlo en kilopascal. Listo, una atmósfera lo quiero ver en bar. Listo, una atmósfera en atmósferas. Obviamente lo mismo. Si aquí se trata de bares, bar a kilopascal. Listo, un bar a atmósferas. Listo, y un bar a bar obviamente tiene que ser lo mismo, ¿no? Pero solamente estamos haciendo conversión en 3 unidades, ¿no? Porque estamos trabajando solamente con 3 clases, ¿no? Todavía no le hemos agregado esa funcionalidad de poder trabajar con 4 unidades. Entonces, para poder agregarle las 4 unidades, solamente tenemos que hacer, como habíamos dicho, la extensión de esta función, la función que se encarga de convertir. Solo hacemos la extensión, no hacemos ninguna modificación dentro de ella, ¿no? De acuerdo al segundo principio SOLID. Y lo extendemos generando una nueva extensión, o sea, una nueva clase. Esta va a ser la clase milímetros de mercurio, clase mmhg. Esa clase va a tener el constructor y todos los métodos. Y tenemos que agregarle, pero ahora tenemos que agregarle un método más. Es el método mmhg, eso lo vamos a agregar dentro de todas las clases. No solamente aquí, sino también agregamos este método en las demás clases. Para que se puedan hacer las conversiones de bares a milímetros de mercurio, luego de kilopascales a milímetros de mercurio, luego de atmósferas a milímetros de mercurio. Listo, ahora hay que agregarle la conversión de atmósferas a milímetros de mercurio. Sería retornar this.value por el factor 760. Ahora de kilopascales a milímetros de mercurio. El factor es return this.value, this.value, ¿no? Para acceder a la propiedad del constructor por 750.0617. Luego de bares a milímetros de mercurio. Esto era de atmósferas a milímetros de mercurio, de kilopascales a milímetros de mercurio. Me parece que aquí hay un error. 7.5006 de kilopascales a milímetros de mercurio. Y de bares a milímetros de mercurio tendríamos this.value por el factor. En este caso sería 750.0617. Luego de milímetros de mercurio a milímetros de mercurio tendríamos que retornar lo mismo, this.value, ¿no? Que es de la misma unidad a la misma unidad.
y ya lo tendría 4 métodos en cada clase. En total tendríamos, deberíamos tener 4 clases con 4 métodos dentro de cada clase. Listo, agregamos dentro del mapa de las unidades también. Si lo que recibimos por el input de ingreso es milímetro de mercurio, entonces que se refiera a la clase milímetro de mercurio. Listo, ya tendríamos los cambios, solamente hicimos cambios dentro del mapa de unidades y dentro de las clases que se extienden, ¿no?, de la función. Bueno, no hicimos ningún cambio aquí, esto ya tiene toda la lógica generalizada de la función conversión. Y vamos a ver ahora los resultados. De una atmósfera a milímetro de mercurio tenemos de 1 kilopascal a milímetro de mercurio, lo tengo de 1 bar a milímetro de mercurio, lo tengo, y de milímetro de mercurio a milímetros de mercurio, ajá, lo tengo. Listo, entonces ya podemos hacer la extensión, ¿no?, de esta función de conversión, ¿no?, sin hacer ninguna modificación dentro de ella. Y como les decía, ¿no?, podríamos usar la extensión, ¿no?, pero con eso podríamos usarla, extender estas clases, ¿no?, poder aplicar lo que es la herencia, ¿no?, poder crear clases hijas a partir de estas clases, ¿no?, porque como vemos todas las clases tienen el mismo constructor, la misma propiedad, tienen los mismos métodos, entonces podríamos extender estas clases, ¿no? Pero el tema es que ya se violaría el segundo principio SOLID, ¿no?, dado que la herencia partiría de la clase más abstracta, que sería la clase padre, a partir de la cual nacerían las clases hijas, ¿no?, similares, ¿no?, con los mismos métodos, el mismo constructor. El inconveniente está en que al momento de agregar una funcionalidad adicional a este programa de conversión, agregarle, por ejemplo, una unidad más de conversión, esa clase padre, ¿no?, tendría que ser obligatoriamente modificada. Tendríamos que agregarle un nuevo método, ¿no?, para que pueda heredar ese método a las demás clases hijas. Entonces ahí ya no se cumpliría el segundo principio, dado que la clase más abstracta, ¿no?, la clase padre, tendría que ser modificada, ¿no? Entonces no es conveniente poder aplicar la herencia en este caso, y solo tendríamos que aplicar la composición, ¿no?, como hemos estado haciendo, componer estas clases a partir de una función, ¿no?, a partir de una función que tiene la lógica más abstracta, que se extiende, y de esa manera se está cumpliendo el segundo principio SOLID, ¿no?, de abierto y cerrado, abierto para extensión y cerrado para modificación. Ahora vayamos a las diapositivas. Me parece que esta ya es la última diapositiva. Sí. Listo, eso sería todo por este video. Te doy gracias si es que te has quedado hasta el final de este video. También decirte que todas las redes de este grupo, voy a crear un grupo en Facebook para esta comunidad, ¿no?, el grupo en Facebook de Codelson. Te voy a dejar el link del grupo de WhatsApp, ¿no?, Codelson, para que puedas unirte y pedirte también tu apoyo, ¿no?, si eres nuevo en el canal, pedirte tu apoyo, que te suscribas, que puedas darle un me gusta, o que puedas recomendar el video a aquellos que lo necesiten. También te voy a dejar el link si es que consideras este video como valioso, puedas apoyarme regalándome un café. También te voy a dejar el link. Y eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.